El viento implacable barre la tundra congelada. No es un viento cualquiera, es el aliento gélido de una era olvidada, una vasta respiración que moldea el paisaje y cincela la existencia misma. Estamos en el corazón del Pleistoceno superior, un tiempo de gigantes y de escarcha perpetua, donde la supervivencia no es un derecho, sino un privilegio ganado cada día. Aquí, bajo cielos que a menudo se tornan de un blanco cegador o de un gris plomizo, se extiende un reino de contrastes brutales, la belleza implacable de las extensiones heladas frente a la cruda realidad de la lucha por la vida. Este mundo es una inmensa sábana de hielo y roca, salpicada por escasos bosquecillos retorcidos que se aferran a la tierra en los valles protegidos o por extensiones infinitas de estepa tundra, donde hierbas bajas, musgos y líquenes luchan por emerger de la capa de permafrost. Los ríos, venas de agua efímera en el deshielo estival, se convierten en carreteras de hielo durante la larga noche invernal, sus lechos congelados marcando rutas peligrosas, pero a veces necesarias, a través del paisaje. El frío es una presencia constante, un compañero invisible pero siempre amenazador que muerde la piel, entumece los dedos y agrieta la tierra. Las temperaturas pueden descender a niveles inimaginables y la simple exposición sin la protección adecuada significa una muerte lenta e inexorable. Pero este no es un desierto inerte, es un ecosistema vibrante, aunque despiadado, habitado por criaturas extraordinarias adaptadas a las condiciones extremas. Bisontes lanudos pastan en las llanuras, sus gruesos pelajes desafiando el frío. Renos y caribúes, con sus amplias pezuñas diseñadas para caminar sobre la nieve, migran en vastas manadas, siguiendo patrones ancestrales dictados por las estaciones y la disponibilidad de alimento. Rincoerontes lanudos, cubiertos de pelo denso, hurgan en busca de vegetación. Depredadores acechan en las sombras, los temibles leones cavernarios, más grandes que sus primos africanos, las hienas de las cavernas con sus mandíbulas trituradoras, y los omnipresentes lobos, cuya astucia y trabajo en equipo los convierten en una amenaza constante. Aves rapaces planean en los cielos, escudriñando la tierra en busca de carroña o presas fáciles. Cada criatura es parte de una red compleja, donde la vida y la muerte bailan un vals eterno bajo la luz pálida del sol invernal o el resplandor fantasmal de la luna. En este teatro de fuerzas primordiales habitan los humanos. No son legiones, sino pequeños grupos dispersos, frágiles motas de conciencia en un paisaje vasto e indiferente. Pueden ser Homo sapiens, recién llegados de tierras más cálidas, o quizás los robustos neandertales, maestros adaptados a este frío durante milenios. Poco importa la especie exacta, ambos se enfrentan a los mismos desafíos, impulsados por las mismas necesidades fundamentales: refugio, calor y alimento. Viven en cuevas, aprovechan salientes rocosos o construyen refugios temporales con ramas, huesos y pieles. El fuego es su corazón latente, el centro de su existencia, el protector contra el frío y los depredadores nocturnos. Su calor no solo da vida, sino que también cocina los alimentos, ablanda las pieles y endurece las puntas de sus lanzas. Es el faro en la oscuridad, el punto de reunión para contar historias, transmitir conocimiento y forjar los lazos que los mantienen unidos. La vida diaria es una disciplina rigurosa. Cada miembro de la banda tiene un rol, dictado por la edad, el sexo y la habilidad. Los ancianos guardan el conocimiento ancestral, la memoria colectiva de generaciones de experiencia. Saben qué plantas son comestibles o medicinales en las escasas ventanas de oportunidad, dónde encontrar el mejor sílex para las herramientas, cómo interpretar las señales del clima y de los animales. Los adultos jóvenes son los cazadores y recolectores principales, los que enfrentan el peligro y recorren vastas distancias. Los niños aprenden observando, imitando, jugando a los juegos que replican las habilidades esenciales de la vida: rastreo, lanzamiento, reconocimiento de patrones. Las mujeres procesan las pieles, curan la carne, mantienen el fuego, fabrican ropa y gestionan el hogar temporal. La cooperación es su arma más poderosa. La desunión, una sentencia de muerte en este entorno implacable. Sus herramientas son una extensión de su ingenio y su comprensión del mundo natural. Las piedras, hábilmente talladas, se convierten en cuchillos afilados para desollar y cortar, raspadores para limpiar pieles, puntas de lanza y flecha capaces de penetrar la dura piel de los animales. Los huesos y el marfil
subproductos de la caza, se transforman en agujas para coser, punzones, anzuelos y herramientas más complejas como propulsores que aumentan el alcance y la fuerza de una lanza. Cada herramienta es preciosa, creada con esfuerzo y conocimiento y mantenida con cuidado. El conocimiento de la talla lítica, de la fabricación de herramientas de hueso, de la preparación de pieles, es tan vital como saber rastrear una presa. Es la tecnología de su tiempo y es lo que les permite manipular su entorno, aunque sea a pequeña escala, para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Pero incluso con la tecnología y la cooperación, la vida es precaria. Las fuentes de alimento varían. En los meses más cálidos, si se les puede llamar así, pueden complementar su dieta con bayas, raíces y ocasionalmente huevos de ave. La pesca, cuando es posible, ofrece un respiro, pero la base de su subsistencia, la fuente de energía y materiales que les permite soportar el brutal invierno y recuperarse de las dificultades es la carne. La proteína y la grasa de los animales son esenciales en un clima que exige un gasto calórico constante simplemente para mantenerse vivo. Y entre todos los animales que deambulan por esta tierra congelada, hay uno que representa tanto la máxima recompensa como el máximo riesgo. Es el gigante, el mamut lanudo. No es simplemente un animal grande, es un coloso, una montaña viviente de carne, hueso y pelo. De pie, puede superar los 3 o 4 metros de altura en el lomo y su peso puede alcanzar fácilmente las 6 o más toneladas. Su pelaje es una armadura natural contra el frío, una capa interna de lana densa y corta, cubierta por largos pelos de guarda, a menudo de hasta 1 metro de longitud, que cuelgan como una cortina protegiéndolo del viento helado y la nieve. Bajo la piel, una capa de grasa de hasta 10 centímetros de espesor proporciona un aislamiento térmico adicional y una reserva de energía vital. Sus características son icónicas, forjadas por la adaptación a un mundo extremo. Las pequeñas orejas y la cola corta minimizan la pérdida de calor, a diferencia de sus parientes africanos. El cráneo es alto y abovedado, con una joroba de grasa en la nuca que probablemente servía como otra reserva de energía. Pero lo más impresionante son sus colmillos. Curvados y masivos, hechos de marfil, pueden medir varios metros de longitud y pesar cientos de kilogramos cada uno. No son solo defensas, los utilizan para una variedad de propósitos. Remover la nieve profunda para acceder a la vegetación enterrada, romper el hielo para beber, incluso como armas en peleas rituales entre machos o para defender a la manada de depredadores. La trompa, musculosa y sensible, es una herramienta increíblemente versátil para recoger comida, beber agua, comunicarse y explorar el entorno. Los mamuts no son criaturas solitarias, viven en manadas, a menudo lideradas por una hembra experimentada, una matriarca que conoce las rutas migratorias, los mejores pastos y los lugares seguros. Los machos adultos a veces se mueven solos o en pequeños grupos, pero la unidad social fundamental es la manada de hembras y crías. Esta estructura social proporciona defensa. Una manada de mamuts es una fortaleza en movimiento, capaz de rodear y proteger a los jóvenes de los lobos o leones cavernarios. Su fuerza bruta es inconmensurable. Una carga de mamut puede aplastar cualquier obstáculo, y un golpe de su trompa o sus colmillos es letal. Para los humanos del Pleistoceno, el mamut es una presencia constante en su mundo. Sus huellas, cráteres en la nieve o el barro dejados por sus pesados pies marcan los caminos. Sus vocalizaciones, profundos retumbos, bramidos o trompetazos, resuenan en la distancia, a menudo escuchados antes de que el animal sea visto. Sus excrementos, montones fibrosos congelados, son indicadores de su paso. Su simple presencia en el paisaje, su tamaño y poder, infunden una mezcla de respeto, temor y sobre todo una profunda necesidad, porque un mamut no es solo carne, es una despensa ambulante. Abatir uno solo podría proporcionar alimento para una banda de 20 o 30 personas durante semanas, incluso meses, si la carne se congela o se seca adecuadamente. La grasa es vital para el calor y la energía. Las pieles, gruesas y resistentes, son invaluables para construir refugios robustos y confeccionar ropa extremadamente cálida. Los huesos y el marfil son materia prima para herramientas, armas y a veces arte. Cazar un mamut con éxito no es solo una comida, es un seguro de vida, un colchón contra el hambre que siempre acecha. Es la diferencia entre la supervivencia precaria y una existencia ligeramente más segura, entre la inanición y la posibilidad de dedicar tiempo a otras tareas vitales como la fabricación de herramientas complejas
o la enseñanza a los jóvenes. Pero esta recompensa colosal viene con un precio igualmente colosal. La caza del mamut no es un simple acto de predación, es un enfrentamiento entre la inteligencia y la fuerza bruta, entre la fragilidad humana y la masa abrumadora. El mamut no es una presa fácil, es poderoso, astuto y a menudo peligroso. Un error, un paso en falso, una lanza mal lanzada puede significar una muerte instantánea y brutal para el cazador. Ser aplastado por un pie que pesa cientos de kilos, ensartado por un colmillo o golpeado por una trompa es un final rápido y horrible. Incluso si la caza tiene éxito, arrastrar una carcasa de toneladas, despiezarla en el frío y transportarla de regreso al campamento son tareas hercúleas que requieren una planificación meticulosa y el esfuerzo coordinado de toda la banda. Esta es la amenaza silenciosa del título de este acto. No es un enemigo activo que los persigue sin cesar, es la constante, implacable presión de la necesidad en un mundo donde el recurso más valioso está custodiado por un poder natural inmenso y peligroso. Es la conciencia siempre presente de que tarde o temprano, si quieren sobrevivir con un mínimo de seguridad, deberán enfrentarse al gigante, deberán idear una forma de superar su tamaño y fuerza con inteligencia, paciencia y audacia. La caza del mamut no se aborda a la ligera, no es una cacería impulsiva, es una empresa estratégica, planificada con semanas, a veces meses, de antelación. Requiere un conocimiento íntimo del comportamiento de los mamuts, sus rutas de migración, sus hábitos de bebida, sus áreas de pastoreo favoritas, cómo reaccionan bajo estrés, sus puntos débiles. Requiere conocer el terreno como la palma de la mano, donde hay acantilados, donde el hielo es fino sobre un río, donde hay pantanos o desfiladeros que podrían ser utilizados para inmovilizar o ralentizar a un animal. Requiere la fabricación de armas adecuadas, lanzas robustas con puntas afiladas, quizás con puntas de sílex endurecidas al fuego o veneno de plantas, si lo conocían y estaba disponible, lo cual es especulativo para estas latitudes. Requiere, sobre todo, trabajo en equipo. Nadie puede cazar un mamut solo. Es un esfuerzo comunitario que involucra a los rastreadores que encuentran la presa, a los que fabrican las armas, a los que idean la estrategia y a los valientes que se acercan lo suficiente para asestar los golpes. En este mundo de hielo y sombras, donde el sol es un visitante esquivo y el frío una presencia constante, la figura del mamut se alza como un desafío monumental. Es el tótem de la abundancia y el espectro de la muerte. Para los pequeños grupos humanos que luchan por subsistir, el mamut no es solo parte del paisaje, es el nudo gordiano de su existencia. Lo necesitan desesperadamente para vivir, pero intentar obtenerlo puede costarles la vida. El saber ancestral, transmitido de generación en generación alrededor del fuego crepitante, contiene las lecciones aprendidas con sangre y sacrificio. Habla de la paciencia para seguir las huellas durante días, esperando la oportunidad perfecta. Habla de la astucia para usar el terreno, la nieve profunda o el hielo traicionero como aliados. Habla del coraje necesario para enfrentarse a una mole de carne que podría pisotearte sin siquiera notarlo. Habla del riesgo de acorralar a un animal herido y aterrorizado. Habla de los que no regresaron. La vida en el Pleistoceno superior es una danza constante con el peligro. Cada amanecer es incierto. El hambre es una compañera habitual. El frío es un enemigo incansable. Pero el mamut, con su presencia imponente y la promesa de sustento que encierra, representa el desafío supremo. Es la amenaza silenciosa, no en el sentido de algo que acecha en la oscuridad, sino en el sentido de una presencia constante y abrumadora en el paisaje, que ejerce una presión inmensa sobre la existencia humana. Es el problema central de su supervivencia, el obstáculo que deben superar para prosperar o siquiera para perdurar. La planificación comienza en el silencio, en las observaciones cuidadosas, en las discusiones susurradas. Un mamut solitario que parece viejo o enfermo, separado de la manada. Un grupo que se dirige hacia un desfiladero conocido. Un cruce de río que se está congelando y podría atrapar sus pesados pies. Una caída de nieve que limita su movimiento. Los cazadores estudian, esperan, evalúan. La decisión de intentar la caza de un mamut es quizás la más importante que una banda puede tomar. Requiere la movilización de casi todos los adultos capaces, dejando a los más vulnerables en el campamento con escasa protección. El fracaso no solo significa la pérdida de un potencial festín, significa el desperdicio de energía vital, el riesgo de heridas o muerte para los mejores cazadores
y un golpe a la moral que puede ser difícil de superar. El éxito, por otro lado, es la gloria, la abundancia y un respiro muy necesario en la lucha interminable contra el frío y el hambre. El paisaje mismo parece conspirar y ofrecer oportunidades a la vez. Las vastas llanuras son peligrosas, ofreciendo poca cobertura, pero a veces es donde se encuentran las manadas más grandes. Las áreas boscosas y las colinas proporcionan emboscadas, pero los mamuts pueden evitarlas. Los ríos y lagos congelados son trampas potenciales si el hielo cede, pero también son barreras que pueden ser usadas para dirigir el movimiento de los animales. Las ventiscas repentinas pueden enterrar el campamento o desorientar a los cazadores, pero también pueden inmovilizar a los mamuts en la nieve profunda. El conocimiento del terreno es tan importante como el conocimiento del animal. La geografía se convierte en una herramienta en la estrategia de caza. La comunicación dentro del grupo es fundamental. Señales manuales sutiles, silbidos que imitan llamadas de aves o animales, una comprensión casi telepática, nacida de años de vida compartida y dependencia mutua. La disciplina es crucial. En el momento de la aproximación, un ruido inoportuno, un movimiento descuidado, puede alertar a la presa y arruinar días de esfuerzo. El miedo debe ser controlado, canalizado en una concentración aguda y una determinación férrea. Saben lo que está en juego. Lo ven en los ojos de sus compañeros, en el nerviosismo palpable antes de emprender una expedición de caza mayor. La amenaza silenciosa es también la sombra que proyecta el gigante sobre su cultura, sus mitos, su arte. En las paredes de las cuevas pintan y graban las figuras de los mamuts, a veces con lanzas incrustadas en sus costados, a veces simplemente en su majestuosa presencia. Honran al animal, lo respetan, quizás le suplican permiso o ayuda espiritual antes de intentar quitarle la vida. No es una matanza casual, es un acto de profunda significación, tanto práctica como espiritual. El mamut es la encarnación del poder de la naturaleza, y enfrentarlo es, en cierto modo, enfrentarse a la naturaleza misma. Este primer acto nos sitúa en este mundo, nos presenta el desafío fundamental que define la existencia de estos valientes humanos. La tundra vasta y helada, el frío cortante, la fauna peligrosa, y en medio de todo el colosal mamut, la fuente de vida y la personificación del peligro. La necesidad es apremiante, el riesgo es extremo, y la decisión se cierne sobre la banda. El conocimiento ha sido reunido, las herramientas afiladas, las mentes concentradas, aún no han partido, aún no han comprometido sus vidas en el enfrentamiento directo. Pero la sombra del gigante ya los ha alcanzado y la amenaza silenciosa ha puesto en marcha el implacable mecanismo de la supervivencia. Pronto deberán responder a su llamado. Pronto el plan silencioso deberá convertirse en acción audaz. El mundo del Pleistoceno espera indiferente, mientras los humanos se preparan para medir su ingenio y su coraje contra el poder de la bestia más grande que jamás hayan enfrentado. Este es su mundo y este es su desafío. La era del hielo exige un precio, y ellos para vivir deben estar dispuestos a pagarlo. La cacería del mamut es la expresión máxima de esa deuda con la supervivencia, una historia escrita en la nieve y la sangre, bajo los implacables cielos de la edad de hielo. Este es el telón que se levanta sobre su épica lucha por la existencia. El sol apenas rompía el horizonte gélido, un disco pálido y deslucido, luchando por proyectar calor sobre la vastedad blanca e inerte. Pero la luz, por tenue que fuera, reveló la verdad ineludible. Las huellas, gigantescas, profundas, rompiendo la costra de nieve reciente. Las huellas de los que buscaban, las huellas de los que representaban la supervivencia, las huellas del mamut. El campamento, un puñado de refugios toscos de piel y hueso, se despertó con un silencio cargado de expectativa. Los cazadores, con sus cuerpos curtidos por inviernos innumerables, se movían con una eficiencia sombría. Lanzas con puntas de sílex afiladas con paciencia infinita, propulsores que prometían extender el alcance mortal, cuchillos de hueso pulido, pieles adicionales para el frío inclemente. Cada objeto, cada preparativo, era una extensión de su voluntad de vivir, un desafío directo a la indiferencia implacable del mundo de hielo. Guiados por el anciano de ojos penetrantes que había avistado al rebaño la tarde anterior, o quizás por el rastro fresco detectado al amanecer, el grupo de cazadores se separó del resto de la tribu. Eran una docena, tal vez 15, un número cuidadosamente calculado, suficientes para la fuerza, pocos para la discreción y la rapidez. Cada uno conocía su papel, forjado en incontables salidas anteriores, en fracasos amargos y éxitos efímeros. Había rastreadores con una intuición casi mística para leer la tierra helada,
acechadores silenciosos capaces de fundirse con las sombras de las rocas, y los golpeadores, el brazo contundente que asestaría el golpe final. La jornada comenzó. No era una caminata, sino una penetración deliberada en el corazón del frío. La nieve crujía bajo sus mocasines de piel, un sonido que parecía amplificarse en el silencio sepulcral del páramo. El viento, un enemigo constante, mordía las pieles expuestas, helando la piel hasta el entumecimiento. Pero ellos avanzaban, sus cuerpos entrenados para resistir, sus mentes enfocadas en el objetivo. La línea de árboles dispersos, retorcidos y achaparrados por el viento perpetuo, ofrecía una cobertura mínima. Luego, el terreno se abría a llanuras onduladas, vastas extensiones de blancura inmaculada, salpicadas ocasionalmente por montículos de roca o el perfil congelado de un arroyo. Los rastreadores iban adelante, sus ojos expertos escaneando la nieve y el hielo. No solo buscaban las huellas masivas, obvias para cualquiera, buscaban los matices, la profundidad de la pisada que indicaba el peso y la edad del animal, los pequeños desprendimientos de nieve o tierra que revelaban la prisa o el estado de ánimo, los rastros de orina o excremento que les hablaban de la dieta reciente y la salud. Leían la dirección del viento, sabiendo que debían mantenerse a sotavento del rebaño para que su olor humano no llegara a las sensibles narices de los gigantes. Leían el comportamiento de otros animales, aves que volaban abruptamente, liebres árticas que se escondían, señales sutiles de la presencia cercana de la megafauna. El frío se intensificaba a medida que avanzaban. Sus alientos se condensaban en nubes de vapor espeso que se congelaban rápidamente en las pieles que cubrían sus rostros. Las pestañas se escarchaban, limitando la visión periférica. El simple acto de respirar se volvía un esfuerzo, el aire helado quemando los pulmones. Pero la determinación los empujaba. Cada paso era un acto de fe, una apuesta contra la inmensidad hostil. Horas se deslizaron en la marcha. El paisaje cambiaba lentamente. De las llanuras pasaron a valles estrechos tallados por glaciares antiguos, flanqueados por acantilados de roca desnuda y hielo azul. Estos lugares ofrecían abrigo temporal del viento y un terreno más variado para el acecho. A veces encontraban rastros de otras criaturas del Pleistoceno, las huellas de un rinoceronte lanudo solitario, las marcas de garras de un oso cavernario o las heces de un grupo de caballos salvajes. Cada encuentro con otro rastro era un recordatorio de la compleja red de vida que existía incluso en este entorno extremo y un posible desvío o peligro. Cruzaron ríos congelados, la superficie de hielo opaco y resbaladiza, exigiendo pasos cautelosos. Sabían que una caída podía ser fatal, un tobillo roto, una sentencia de muerte en la inmensidad desolada. Usaban sus lanzas como bastones para tantear la solidez del hielo y distribuir su peso. El silencio bajo sus pies era un nervante, el sonido lejano del agua fluyendo bajo el hielo, una advertencia de fragilidad. A medida que el día alcanzaba su cenit pálido, la señal llegó. No fue un grito, sino un gesto. El rastreador de adelante se agachó lentamente, levantando una mano enguantada. Todos se detuvieron, aguzando los sentidos. El viento trajo un olor distante, inconfundible, el olor terroso y almizclado de los mamuts. Y luego, si se escuchaba con atención, el sonido sordo de pezuñas masivas, amortiguado por la nieve, pero inconfundible. Estaban cerca. La estrategia se desplegó en silencio. Este no era un ataque precipitado, sino una operación cuidadosamente planificada, basada en generaciones de conocimiento transmitido alrededor de las hogueras. El objetivo era aislar a un individuo vulnerable. A menudo, esto significaba un animal joven, separado de la protección feroz de las hembras adultas, o un anciano, sus molares desgastados dificultando la alimentación, su fuerza menguante. Los cazadores se dividieron. Un pequeño grupo, los señuelos, se movería con cautela para atraer la atención, quizás revelándose brevemente para provocar una reacción en la manada y hacer que algún individuo se rezagara. El grupo principal, los atacantes, buscaría una posición ventajosa. Podía ser detrás de una duna de nieve, ocultos por rocas, o utilizando el terreno para acercarse sin ser detectados. La elección del lugar era crucial. Buscaban un terreno que dificultara el movimiento del mamut, una pendiente resbaladiza, un área con nieve profunda donde sus patas se hundieran, o cerca de una trampa natural como un barranco
o un pozo de barro congelado. Hoy, el terreno les ofrecía una oportunidad cerca de un valle con laderas empinadas. Había una entrada estrecha por donde el rebaño probablemente pasaría y una sección de nieve inusualmente profunda en la ladera opuesta. La manada se movía lentamente, pastando en la escasa vegetación que lograba crecer en este clima implacable. Sus enormes cuerpos, cubiertos de pelaje denso y lanas protectoras, parecían montañas vivientes, exhalando nubes de vapor en el aire frío. Las trompas gigantes se movían sobre la nieve, detectando raíces y hierbas enterradas. Los señuelos se movieron con una precisión coreografiada por el instinto y la experiencia. Se posicionaron cuidadosamente a sotavento, emergiendo gradualmente de la cobertura. Sus movimientos eran cautelosos, no agresivos al principio, solo lo suficiente para ser notados. Las trompas de varios mamuts se elevaron, olfateando el aire. Orejas grandes, aunque más pequeñas que las de sus parientes africanos, se giraron hacia ellos. Un gruñido bajo y retumbante emanó de un macho imponente, una advertencia. El plan funcionó. Un mamut joven, aún grande, pero no con la masa intimidante de los adultos maduros, mostró signos de nerviosismo. Se separó ligeramente del grupo, moviéndose hacia un lado. Este era el momento. Los atacantes, que habían estado acechando inmóviles, casi enterrados en la nieve, esperaron la señal visual de su líder. Sus corazones latían contra sus costillas, un ritmo salvaje que resonaba en el silencio helado. El miedo estaba allí, siempre presente ante tales gigantes, pero estaba templado por la necesidad y la confianza mutua. Sabían que un error podía significar ser aplastado bajo toneladas de carne y hueso, atravesado por colmillos curvos o pisoteado hasta la muerte. Pero la recompensa era vida para todos. La señal llegó. Un movimiento rápido de una mano. El ataque. Salieron de su escondite con una explosión de movimiento coordinado. Gritaban, no por miedo, sino para confundir al animal, para añadir caos sensorial al peligro físico. Se dirigieron hacia el mamut joven, lanzas preparadas. El animal, sorprendido y asustado al verse flanqueado, giró. Su vasta masa se movió con una velocidad asombrosa para su tamaño. La tierra tembló bajo sus patas. Su trompa se elevó, bramando un grito de pánico y rabia. Sus colmillos, aún no completamente desarrollados como los de los adultos, eran, no obstante, armas peligrosas. Los cazadores no atacaron de frente. Sus lanzas no podían penetrar la gruesa piel y la capa de grasa y músculo en un ataque frontal o lateral en un animal en movimiento. Su objetivo eran los puntos vulnerables, los flancos, las patas, quizás el área detrás de las orejas, y crucialmente buscaban inmovilizar o ralentizar al animal. Se movieron con agilidad sorprendente, esquivando las embestidas y los coletazos de la trompa. Varios cazadores se concentraron en la misma pata trasera, lanzando sus lanzas con toda su fuerza, no solo para herir, sino para intentar dañar los tendones, para hacer que el animal cojeara, para romper su impulso. Otros atacaron los costados, intentando penetrar la caja torácica, buscando los órganos vitales. La escena era una vorágine de movimiento, sonido y peligro. El bramido del mamut, los gritos de los cazadores, el crujido de las lanzas al impactar, el sonido sordo de los cuerpos moviéndose sobre la nieve. La tierra se empapaba con la sangre oscura y caliente del gigante herido, un contraste vívido y efímero contra la blancura. Uno de los cazadores cayó golpeado por un rápido movimiento de la trompa o desequilibrado por el temblor del suelo. Inmediatamente, dos compañeros se desviaron para ayudarlo, arrastrándolo fuera del peligro inminente. Una muestra de la solidaridad intrínseca del grupo. La supervivencia de uno dependía de la supervivencia de todos. La estrategia de inmovilización comenzó a dar sus frutos. La pata trasera, herida por varios impactos, cedió ligeramente. El mamut, luchando por mantener el equilibrio en el terreno nevado, se volvió más lento, su pánico dándose vuelta a la rabia. Ahora, en lugar de huir, intentaba aplastar a sus atacantes. El grupo principal, aprovechando la ralentización, redobló sus esfuerzos. Utilizaron sus propulsores para lanzar lanzas con mayor velocidad y fuerza, tratando de alcanzar objetivos más difíciles. El aire zumbaba con el paso de los proyectiles. Más lanzas encontraron su objetivo, incrustándose en el costado del animal. El mamut bramaba de dolor y frustración. Su enorme cabeza se movía frenéticamente. La batalla no duró mucho en términos de tiempo, pero pareció una eternidad para los participantes. Cada segundo era una prueba de resistencia, coraje y precisión. Un cazador se acercó demasiado, intentando clavar una lanza en el flanco, y tuvo que saltar de lado para evitar ser aplastado. Otro logró alcanzar la base de la cola, un intento desesperado por infligir dolor
y desorientación. Finalmente, el mamut comenzó a ceder. La pérdida de sangre, las heridas en las patas y los flancos, el agotamiento de la lucha. Sus enormes patas delanteras temblaron, la cabeza se inclinó, un gemido bajo reemplazó el bramido furioso. Los cazadores, aunque exhaustos, sabían que este era el momento crítico. No podían permitirse la piedad. Rodearon al animal moribundo, asestando los golpes finales, concentrándose en el cuello y la cabeza para acelerar su caída. Con un suspiro sordo que pareció vaciar sus vastos pulmones, el mamut se desplomó sobre la nieve. El impacto hizo temblar el suelo una vez más. Su enorme cuerpo yacía inerte, una montaña de carne y lana bajo el cielo plomizo. Hubo un silencio total, que solo rompía el sonido de la respiración agitada de los cazadores y el silbido incesante del viento. El peligro inmediato había pasado. La caza, el acto de confrontación, había terminado en victoria. Pero la victoria no era solo el final de una batalla, era el comienzo de una nueva fase de trabajo extenuante y riesgo persistente. Exhaustos, temblorosos por la adrenalina que se disipaba y el frío que volvía a morder, los cazadores se acercaron a su presa. La magnitud del animal era abrumadora de cerca. Parecía aún más grande en la muerte, una presencia colosal que dominaba el paisaje circundante. El olor a sangre caliente, a piel mojada y a tierra se mezclaba en el aire helado. El primer paso, una vez confirmado que el animal estaba realmente muerto, era agradecer. Un ritual simple, un reconocimiento al espíritu del animal por proporcionar sustento, una muestra de respeto por la vida que habían tomado. Había una reverencia solemne en sus gestos, una comprensión profunda de la interconexión entre depredador y presa en el ciclo brutal y hermoso de la naturaleza. Luego, el trabajo comenzaba. No había tiempo para la celebración prolongada. El frío era su enemigo constante, y la carne de un mamut era demasiado valiosa para perderla. El desmembramiento de un animal de este tamaño era una tarea hercúlea que requería habilidad, fuerza y cuchillos afilados sin cesar. Se usaban herramientas de sílex, hueso y asta, afiladas constantemente a medida que el trabajo avanzaba. Primero, se cortaba la piel gruesa y lanosa, una capa formidable de protección, que era una valiosa fuente de material para ropa y refugios. Era un proceso lento y laborioso, requiriendo varios hombres trabajando juntos para separar secciones. Luego venían los músculos, la carne roja y rica que proporcionaría alimento durante semanas o meses. Se cortaban en grandes trozos, manejables para transportar, pero aún así pesados. Las vísceras, calientes y humeantes en el aire frío, eran a menudo consumidas en el lugar, proporcionando calor y nutrientes vitales después del esfuerzo extenuante. El hígado, el corazón, los riñones, fuentes concentradas de vitaminas y energía, eran especialmente valorados. Mientras algunos trabajaban en el desmembramiento, otros se mantenían vigilantes. La sangre de un mamut muerto era un imán para otros depredadores. Dientes de sable, lobos gigantes, osos cavernarios, todos podían ser atraídos por el olor, dispuestos a disputar la presa recién obtenida. La tensión, aunque diferente a la de la caza, seguía presente, una capa subyacente de cautela. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos pálidos de naranja y púrpura que se desvanecían rápidamente en el gris crepuscular. El tiempo era crítico. No podían transportar toda la carne en un solo viaje, ni podían quedarse para siempre en el lugar del sacrificio. La decisión sobre qué llevar primero era vital. Las partes más nutritivas y fáciles de transportar, la carne de los cuartos traseros, los órganos internos, la médula de los huesos largos. Y por supuesto los colmillos, si eran lo suficientemente grandes y valiosos, aunque a menudo se dejaban o se extraían más tarde debido a su peso inmenso. El olor de la sangre y la carne cruda se volvía más fuerte a medida que la temperatura descendía. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer, pequeños puntos blancos que se derretían al contacto con la carne cálida, pero que prometían más frío y una posible tormenta. El viento se levantó de nuevo, trayendo consigo un escalofrío más profundo, un presagio de lo que estaba por venir. Apilaron la carne cortada sobre improvisadas trineos hechos de pieles o ramas entrelazadas. A pesar de estar dividida, la carga seguía siendo formidable. Varios cazadores tenían que tirar de cada trineo, abriéndose camino de regreso sobre la nieve pisada, volviendo sobre sus propios pasos hacia el campamento. La victoria de la caza se transformaba ahora en la ardua tarea del transporte, un nuevo desafío para su resistencia. Mientras arrastraban la carga, la fatiga se instalaba profundamente en sus músculos. El subidón de adrenalina de la caza se había desvanecido,
dejando solo el dolor y el agotamiento. Cada paso era un esfuerzo, cada trineo una carga pesada que se oponía a su progreso. El viento se intensificaba, levantando remolinos de nieve fina que azotaban sus rostros. La visibilidad comenzó a disminuir, y con la caída de la noche, llegó el verdadero desafío que la victoria aún no revelaba por completo. La temperatura se desplomó precipitadamente. Las nubes se espesaron, cubriendo las pocas estrellas que habrían ofrecido una guía. El viento aullaba ahora con fuerza, trayendo consigo no solo nieve, sino una sensación de aislamiento total. El camino de regreso, que parecía claro al comienzo de la jornada, se volvió difuso, amenazado por la creciente ventisca. El grupo, arrastrando su preciosa carga, se encontró de repente en una lucha contra un enemigo nuevo y mucho más formidable, la furia desatada de la naturaleza. La caza del mamut había sido un enfrentamiento con la fuerza bruta de un animal, una batalla que se libró con habilidad y coraje. Pero esta era una batalla contra el clima, contra la vastedad ciega y despiadada del mundo de hielo, una fuerza que no podía ser herida por una lanza ni evadida por la agilidad. El cansancio, la disminución de la luz y el empeoramiento del clima comenzaban a erosionar la euforia de la victoria. La realidad del Pleistoceno, siempre latente, se impuso de nuevo. Habían ganado la batalla contra el mamut, pero la guerra por la supervivencia estaba lejos de terminar. De hecho, para este grupo de cazadores, con la noche cayendo y la tormenta cerrándose a su alrededor, la noche más larga estaba a punto de comenzar. El peso de la carne arrastrada no era solo físico, era el peso de la responsabilidad, la carga de haber apostado sus vidas por el sustento de la tribu, un sustento que ahora peligraba no por el regreso del gigante caído, sino por la sombra ineludible y despiadada del invierno polar que descendía sobre ellos con una ferocidad renovada. Aquí tienes el texto de narración para el bloque 3, acto tercero, del documental La sombra del gigante, cazando mamuts en el hielo, continuando la historia tras la aparente victoria del acto segundo. El silencio que siguió a la caída del gigante fue tan profundo como la bestia era inmensa, un silencio no de paz, sino de asombro, de incredulidad, de la exhaustión que se cuela en los huesos después de un esfuerzo que desafía los límites de lo posible. Los cazadores, aquellos pequeños puntos de vida conscientes sobre la vastedad blanca y helada, se acercaron cautelosamente al cuerpo inmóvil. El vapor aún ascendía de las heridas fatales, mezclándose con el aliento gélido que escapaba de sus propias bocas. Era el final de la cacería, pero solo el principio de otra batalla, una que la euforia del momento, como una neblina cálida, les impedía vislumbrar con claridad. La magnitud de la tarea que tenían por delante se reveló lentamente a medida que se acercaban. El mamut yacía como una montaña derrumbada, su pelaje denso y oscuro contrastando brutalmente con el blanco impoluto que se extendía hasta el horizonte. La piel era gruesa, el músculo duro, los huesos masivos. Descuartizar a una criatura de tal tamaño bajo el sol bajo y frío del Pleistoceno era un desafío en sí mismo, una labor que requería habilidad, paciencia y una coordinación implacable. Desenvainaron sus cuchillos de piedra, sus raspadores de hueso, sus hachas de sílex, herramientas que habían sido afiladas con esmero durante días, previendo este preciso momento. El líder, Rorek, un hombre marcado por inviernos implacables y cacerías exitosas, dio las instrucciones con voz rasposa. Sabía que el tiempo era su enemigo. La carne era su salvación, el calor que los mantendría vivos durante la larga noche que se cernía, el sustento que alimentaría a su clan durante semanas, quizás meses. Pero el hielo no perdona. La velocidad era esencial antes de que el frío penetrara completamente la carcasa, endureciendo la carne hasta hacerla imposible de trabajar. Se dividieron en grupos, cada uno asignado a una sección. Las patas masivas, el flanco carnoso, la cabeza con sus colmillos que eran trofeos y herramientas potenciales. El trabajo comenzó, un ritmo constante de cortes precisos, de golpes secos para separar los tendones, de fuerza bruta para abrirse paso a través de la piel coriácea. Era un trabajo sangriento, agotador, que manchaba la nieve de un rojo oscuro y vibrante. Las manos se entumecían, los músculos dolían, pero el conocimiento ancestral guiaba cada movimiento. Sabían qué partes eran las más valiosas: la grasa, una fuente de energía vital; el hígado, rico en nutrientes; los músculos grandes y poderosos. Cada trozo era un tesoro, ganado a un costo inmenso. Sin embargo, mientras trabajaban, un cambio sutil comenzó a percibirse en el aire. El viento, que antes había estado en calma, empezó a susurrar. No el viento habitual que mordía las mejillas, sino uno con un filo distinto, un aliento proveniente del norte, cargado con una humedad invisible, pero persistente
imperceptible. El cielo, que había sido de un pálido azul helado, empezó a velarse con nubes bajas y densas, tejiendo un manto gris que oscurecía prematuramente la luz del día que ya declinaba. Los más experimentados entre ellos, aquellos que habían sobrevivido a muchos inviernos crueles, levantaron la vista del sangriento trabajo. Había una inquietud en sus ojos, el viento aumentaba en intensidad, su murmullo transformándose en un lamento. La temperatura descendía bruscamente. Las primeras motas blancas aparecieron en el aire, pequeñas y dispersas al principio, casi invisibles contra el telón de fondo nevado. Pero pronto su número se multiplicó, cayendo con una determinación creciente. No era una nevada ordinaria, era la vanguardia de algo mucho más formidable. En cuestión de minutos, las pequeñas motas se convirtieron en copos densos y furiosos, impulsados por ráfagas de viento que ahora aullaban con la rabia de un espíritu primordial. La visibilidad se redujo drásticamente. La nieve se pegaba a la ropa, al cabello, a las pestañas, cegando y entumeciendo. El mundo blanco se volvió un torbellino caótico, donde el suelo y el cielo se fusionaban en una confusión cegadora. La tormenta, anunciada apenas un instante antes, se desató con una furia que superaba cualquier expectativa. La ventisca llegó no como un velo, sino como un muro de agujas heladas, impulsado por un viento que cortaba la piel y robaba el aliento. El rugido del viento ahogaba los sonidos del trabajo. Las manos, antes hábiles con los cuchillos, se volvieron torpes y rígidas. La nieve se acumulaba a un ritmo aterrador, cubriendo la carcasa del mamut, sepultando las herramientas, haciendo que cada movimiento fuera una lucha contra una fuerza invisible e implacable. El pánico, esa bestia silenciosa que acecha en los momentos de crisis, amenazó con apoderarse de ellos. Habían cazado al gigante, habían triunfado sobre una de las criaturas más poderosas de la era del hielo, pero ahora el hielo mismo se levantaba contra ellos. Rorek gritó, su voz apenas audible sobre el clamor de la tormenta, ordenando que aseguraran lo que pudieran, que encontraran refugio. La prioridad cambió drásticamente, pasando de la recolección de la recompensa a la supervivencia inmediata. Abandonar parte del mamut era una decisión dolorosa, un sacrificio desgarrador después de tanto esfuerzo y riesgo. Habían soñado con festines abundantes, con pieles gruesas para protegerse, con marfil para herramientas y arte, pero la tormenta no negociaba. La vida, la suya y la de sus compañeros, valía más que cualquier cantidad de carne o grasa. Recogieron frenéticamente los trozos más valiosos que ya habían separado, envolviéndolos en pieles hostil y aseguradas. El resto de la vasta carcasa, que momentos antes representaba la victoria, se convirtió en un obstáculo, una masa gigantesca que la tormenta estaba reclamando para sí, enterrándola bajo un sudario blanco. La situación empeoró rápidamente. Uno de los cazadores, un joven llamado Bron, que durante la cacería había sufrido una caída y se había golpeado la pierna contra el hielo, empezó a quejarse con más intensidad. Durante la euforia de la caza y el inicio del trabajo, había minimizado el dolor, pero el frío extremo de la tormenta penetró en sus huesos, intensificando la punzada a un dolor insoportable. Su pierna, envuelta torpemente en una piel, se hinchó y adquirió un color violáceo. Cada paso era una agonía. Su incapacidad para moverse a un ritmo rápido amenazaba con ralentizar a todo el grupo. Como si la tormenta no fuera suficiente adversidad, otro peligro comenzó a manifestarse. No era visible en el torbellino de nieve, pero era perceptible para los sentidos agudizados de los cazadores. Un olor llegó en ráfagas de viento, un aroma salvaje y penetrante que no pertenecía a la vegetación enterrada o al hielo. Y luego, a través del aullido de la ventisca, escucharon algo más, un aullido distante, respondido por otro y otro. No eran los lobos comunes. Había un matiz de ferocidad y tamaño en esos sonidos que helaba la sangre. Eran los grandes lobos del invierno, criaturas masivas, impávidas ante el frío y atraídas sin duda por el olor de la sangre fresca y la promesa de un festín. Se dieron cuenta de que no solo estaban luchando contra los elementos, sino también contra predadores que veían la tormenta no como un impedimento, sino como una oportunidad. La visibilidad nula y el viento furioso favorecían a los cazadores silenciosos de cuatro patas. El grupo se reagrupó, la tensión palpable en el aire a pesar del frío. Las armas, antes dirigidas al mamut, ahora se alzaban nerviosamente hacia el vacío blanco que los rodeaba. Tenían que encontrar refugio y tenían que hacerlo rápido, antes de que los lobos se acercaran, antes de que la tormenta los venciera, antes de que la pierna de Bron se convirtiera en una carga insuperable. Rorek recordó una cueva.
no muy lejos, quizás a 1 hora de marcha en condiciones normales, pero ahora, en la ventisca, podría ser un viaje mortal. Era una grieta profunda en un acantilado rocoso que usaban ocasionalmente como refugio temporal. Era su única esperanza. Señaló la dirección, un simple gesto hacia el suroeste, un acto de fe en su propia memoria y en la habilidad del grupo para navegar en la ceguera de la tormenta. La marcha se convirtió en una prueba de resistencia agotadora. Cada paso era incierto sobre la nieve que se acumulaba rápidamente, ocultando rocas y grietas. El viento los golpeaba sin piedad, empujándolos, arrancando el calor de sus cuerpos. Se movían pegados unos a otros, usando el contacto físico para no perderse en el caos blanco. Una línea de figuras encorvadas luchando contra la furia del mundo. Bron, sostenido por 2 compañeros, gemía de dolor con cada movimiento, su cojera evidente, su fuerza menguando. El frío era un enemigo constante y sutil, infiltrándose a través de las pieles, adormeciendo las extremidades, amenazando con robarles la conciencia. Habían hecho fuego en el sitio del mamut, un faro de calor y seguridad que ahora quedaba atrás, probablemente extinguido por la tormenta. Su promesa de calidez, un recuerdo distante y cruel. Ahora, el único calor provenía del esfuerzo físico y de la proximidad de los cuerpos. Los aullidos se hicieron más cercanos, más definidos. Ya no eran simples sonidos en el viento, sino llamadas de caza, coordinadas, implacables. Podían sentir la presencia de los lobos, una sombra acechando en la periferia de su visión, moviéndose con una destreza sobrenatural en el torbellino de nieve. Sabían que los lobos estaban probando su resistencia, esperando que alguien tropezara, que el grupo se fragmentara, que la debilidad se manifestara. La herida de Bron, su ritmo lento, era la debilidad que los predadores seguramente habían detectado. Llegar a la cueva se convirtió en una obsesión febril. La esperanza de encontrar un refugio del viento, un lugar para hacer fuego y protegerse, era lo único que los impulsaba, pero la cueva parecía inalcanzable. La tormenta borraba los puntos de referencia, distorsionaba las distancias, convertía el paisaje familiar en un laberinto hostil. Dudas comenzaron a surgir. ¿Estaban yendo en la dirección correcta? ¿Existía realmente la cueva o era solo un espejismo de sus mentes agotadas? Tras lo que pareció una eternidad, una silueta oscura emergió lentamente a través de la cortina de nieve. No era la cueva, sino el acantilado que la albergaba. Un suspiro colectivo de alivio, débil pero audible, recorrió el grupo. Habían llegado, ahora venía el último esfuerzo, encontrar la entrada, que podría estar semienterrada por la nieve arrastrada por el viento. Recorrieron la base del acantilado, palpando la roca helada a través de la nieve. El viento arremolinaba la nieve contra la pared, creando ventisqueros que ocultaban la entrada. La frustración se sumó a la agotación. Cada minuto pasado a la intemperie era un minuto más que el frío y los lobos aprovechaban. Los aullidos eran ahora aterradoramente cercanos, acompañados por el sonido de garras rascando el hielo o pisadas amortiguadas en la nieve. Finalmente, uno de ellos, un joven de ojos agudos llamado Lía, tropezó con algo blando y cedió. Era un montículo de nieve particularmente grande, pero debajo sintió el vacío. Habían encontrado la entrada. Con renovada urgencia, comenzaron a despejar la nieve usando sus manos, sus herramientas, cualquier cosa. El espacio se abrió lentamente, revelando una boca oscura y estrecha, un agujero negro en el blanco caos de la tormenta. Se metieron dentro, uno por uno, arrastrando a Bron. El alivio inmediato de estar al resguardo del viento fue inmenso, un bálsamo para sus pieles laceradas y sus pulmones helados. Pero el interior de la cueva era gélido, la oscuridad total. No había calor, solo un frío diferente, un frío quieto que parecía penetrar más profundamente en los huesos. Estaban a salvo de la ventisca inmediata, pero seguían rodeados por la noche implacable del invierno. La primera tarea dentro de la cueva fue intentar hacer fuego. Tenían yesca seca guardada cuidadosamente y pedernales, pero el aire era húmedo, sus manos estaban entumecidas y la tarea que normalmente sería sencilla se convirtió en una lucha. Chispas volaron, pero la yesca no prendía, o la pequeña llama inicial parpadeaba y moría, sofocada por la humedad o una ráfaga de aire frío de la entrada. La frustración crecía con cada intento fallido. El frío de la cueva era casi tan peligroso como la tormenta exterior, amenazando con robarles el último vestigio de calor corporal. Mientras tanto, los lobos, frustrados por la pérdida de su presa humana en la entrada de la cueva, rodearon el refugio. Podían escuchar sus movimientos afuera, sus aullidos resonando en la roca, un recordatorio constante de que el peligro no había pasado.
A veces, el sonido de garras en la roca cerca de la entrada les enviaba escalofríos por la espalda. Los lobos eran pacientes. Sabían que el frío y el hambre también estaban trabajando en contra de los humanos. Podían esperar. La condición de Bronn empeoró notablemente en el frío inmóvil de la cueva. El dolor en su pierna era constante y agonizante. Empezó a temblar incontrolablemente, no solo por el frío, sino por la fiebre que empezaba a consumirlo. Su piel estaba pálida, sus labios azulados. La herida, mal cuidada en la prisa y el frío, mostraba signos ominosos. Era evidente que la herida, que había sido un obstáculo, se estaba convirtiendo en una amenaza para su vida. Los intentos por mantenerlo caliente fueron desesperados. Lo cubrieron con las pieles que habían logrado rescatar del mamut, pero eran insuficientes contra el frío penetrante. Se turnaron para tumbarse a su lado, compartiendo el calor de sus cuerpos, un acto de compasión en medio de la brutalidad. Pero sentían el calor escaparse de él, como si la vida misma se estuviera retirando de su cuerpo. La noche más larga se extendía ante ellos. El tiempo dentro de la cueva perdió significado. No había sol, solo oscuridad y el tenue reflejo de la nieve en la entrada. Las horas se fundían en una lucha continua contra el frío, el hambre. Habían rescatado algo de carne, pero era poca y difícil de comer congelada. El dolor y el miedo. El fracaso en encender el fuego fue un golpe demoledor para la moral. Sin fuego no había calor, no había forma de cocinar la carne, no había luz y, quizás lo más importante, no había una barrera psicológica contra la oscuridad y los peligros externos. La tensión dentro de la cueva era casi tan palpable como el frío. El silencio, roto solo por el aullido distante de los lobos, el gemido de Bronn y el crujir de sus propios cuerpos tiritando, amplificaba el miedo. Cada sombra parecía moverse, cada sonido distante se transformaba en una amenaza. Los cazadores, que habían enfrentado al colosal mamut con valentía calculada, se sentían ahora pequeños y vulnerables, atrapados entre la furia del cielo y la persistencia de los predadores. La necesidad de agua era otro problema. La nieve y el hielo estaban por todas partes, pero derretirlos requería calor, y el calor era lo que les faltaba desesperadamente. Masticar nieve solo enfriaba sus cuerpos y no aliviaba la sed real. La deshidratación, aunque sutil, comenzó a añadir una capa más de debilidad a su agotamiento. Las decisiones se volvieron más difíciles, más sombrías. ¿Podían permitirse seguir cuidando a Bronn si eso ponía en riesgo a todo el grupo? Era un pensamiento que ningún líder quería tener, pero la brutal lógica de la supervivencia en el Ártico no dejaba espacio para la sentimentalidad ilimitada. Rorek observaba a Bronn, a la palidez de su rostro, a la debilidad en sus ojos, y sentía el peso de esa decisión presionándolo. Pero el vínculo entre ellos, forjado en innumerables cacerías y peligros compartidos, era fuerte. Abandonar a uno de los suyos era renunciar a una parte de sí mismos, una rendición ante la brutalidad del mundo que siempre habían resistido. Pasaron las horas, que se sentían como días. La tormenta continuó afuera, su rugido una banda sonora constante de la desolación. Los lobos mantenían su vigilia, sus aullidos ahora más cercanos, a veces incluso raspando la entrada de la cueva, como si estuvieran burlando a los humanos atrapados. Había momentos de silencio tenso, interrumpidos por estallidos de viento que golpeaban la entrada o el gemido ronco de Bronn. La lucha por mantener la conciencia se hizo difícil. El sueño significaba el riesgo de sucumbir al frío. Se obligaban a mantenerse despiertos, a moverse, a frotar sus extremidades, a vigilar la entrada. La fatiga era un veneno dulce, una invitación a rendirse. En un momento particularmente oscuro, un trozo de la entrada de la cueva, debilitado por el viento constante y la acumulación de nieve, cedió parcialmente. Un chorro de nieve y aire helado penetró en el refugio. El rugido del viento pareció magnificarse, llenando la cueva con un sonido infernal. Los cazadores se lanzaron a tapar el hueco, usando piedras sueltas, nieve y sus propios cuerpos. Fue una lucha desesperada contra la fuerza de la naturaleza que parecía decidida a aplastarlos. Lograron sellar la brecha, pero quedaron aún más agotados, temblando y desmoralizados. La noche se sentía interminable, una inmersión en la oscuridad y el frío de la que no parecía haber escape. El recuerdo del mamut cazado, del triunfo, parecía pertenecer a otra vida, a un tiempo lejano y casi mítico. Ahora solo existía el presente brutal. El frío, la oscuridad, el dolor de Bronn, los aullidos de los lobos, el rugido implacable de la tormenta.
estaban al límite, su resistencia física y mental al borde del colapso. El cuerpo de Bronn se puso rígido, sus temblores cesaron, lo cual para los cazadores experimentados era un signo ominoso. Su respiración se volvió superficial y errática. El frío parecía haber ganado la batalla dentro de él. Sus compañeros lo miraban con rostros llenos de una mezcla de pena y desesperación impotente. Habían hecho lo que pudieron, pero el invierno era un enemigo cruel que a menudo reclamaba a los heridos y a los débiles. En el exterior, los lobos parecieron sentir el cambio. Sus aullidos cambiaron de tono, volviéndose más anticipatorios, más hambrientos. Se acercaron aún más a la entrada de la cueva, su paciencia pareciendo agotarse a medida que sentían la debilidad final de su presa. La presión sobre los cazadores dentro de la cueva se intensificó. Sabían que al amanecer, si la tormenta cesaba, tendrían que salir. Y si salían, los lobos estarían esperando. La cueva, su refugio temporal, se había convertido en una prisión helada. El alimento que habían conseguido rescatar era miserablemente escaso. El fuego era un sueño inalcanzable. Bronn se estaba muriendo. La tormenta seguía rugiendo. Los lobos seguían esperando. Estaban acorralados, exhaustos, con la moral destrozada. La noche más larga de su existencia se extendía, implacable, sin señales del amanecer, sin promesas de alivio. La supervivencia pendía de un hilo tan fino como un copo de nieve en el viento. Habían cazado al gigante, pero ahora eran ellos los que estaban siendo cazados por las fuerzas implacables del invierno. Este era el nadir de su viaje, el punto más bajo antes de que pudiera haber alguna posibilidad de ascenso. Rodeados por la oscuridad, el frío y los predadores, la duda se cernía sobre si la formidable presa que habían derribado valdría el terrible precio que ahora estaban pagando. La noche se hacía más fría, más oscura, y el aullido de los lobos se fundía con el rugido de la ventisca, un coro de la desolación en el corazón de la era del hielo. La madrugada gélida laceraba el aire con astillas de hielo invisible. La tormenta había menguado su furia ciega, pero no su mordisco persistente. Dejó tras de sí un paisaje desfigurado, dunas de nieve dura que se elevaban como sepulcros bajo un cielo aún plomizo y amenazante. Los vientos, ahora un lamento bajo, levantaban polvo blanco que danzaba sobre las superficies congeladas, cegando y desorientando. Era la resaca del caos desatado en la noche más larga, una noche grabada en la memoria profunda, no solo por el terror de la ventisca, sino por la herida abierta en el flanco de uno de ellos, la pérdida desgarradora de parte de la valiosa carne y la sensación de vulnerabilidad expuesta, de fragilidad ante la indiferencia monumental del mundo. Ahora, el sol, un disco pálido y sin calor, que luchaba por perforar la mortaja de nubes, revelaba la magnitud del desafío restante. La llanura era un laberinto blanco e implacable. La nieve alcanzaba la cintura en muchos lugares, cada paso una batalla agotadora contra la resistencia pegajosa y el frío que se filtraba a través de las pieles más gruesas. El peso de lo que quedaba de la presa, fragmentada aún inmensa y rígida por el frío, se sumaba a la carga de la fatiga, la desesperación contenida y el dolor agudo del compañero herido. Su pierna, envuelta precariamente en pieles y musgo, se había hinchado hasta adquirir un color oscuro y alarmante. Cada movimiento le arrancaba un gemido contenido, una mueca de agonía que resonaba en el silencio opresivo de la llanura desolada. El líder, con el rostro surcado por las líneas del cansancio y la preocupación, evaluó la situación. La prioridad era triple y urgente: mantener al herido con vida, asegurar la mayor cantidad posible de la carne restante y, lo más apremiante, iniciar el camino de regreso antes de que otra embestida del clima los atrapara sin refugio. La sabiduría de los ancianos, transmitida a través de incontables generaciones marcadas por la escarcha, dictaba que demorarse era sucumbir. El frío no esperaba. Las heridas no perdonaban. La llanura no ofrecía piedad. Decidieron abandonar parte de la carne dañada por el ventisquero y los posibles carroñeros nocturnos que la tormenta pudiera haber ocultado. Era una decisión dolorosa, una capitulación forzada ante las leyes brutales de la supervivencia. Cada trozo de mamut representaba semanas, quizás meses de alimento para toda la banda. Dejarlo atrás era dejar atrás vida, dejar atrás seguridad. Pero el herido no podía ser movido rápidamente si la carga era insostenible. Debían aligerar el fardo para poder moverse con la celeridad mínima necesaria para encontrar un refugio antes del anochecer, o al menos para avanzar lo suficiente para que el hogar no pareciera un sueño inalcanzable. El proceso de preparación fue arduo y desesperado. Tuvieron que cortar la carne congelada en trozos más manejables, una tarea que exigía una fuerza brutal y el uso de hachas de piedra pesadas, sus filos mellados contra la solidez helada. El crujido de la carne al romperse
resonaba en el aire. Cada golpe era un recordatorio del esfuerzo colosal que los había llevado hasta allí y de cuán precariamente se aferraban a los frutos de esa lucha. Aseguraron los bultos restantes con correas de cuero endurecido, creando paquetes que 2 o incluso 3 hombres tendrían que acarrear, arrastrar o empujar a través de la nieve alta. Mientras tanto, cuidaban al herido. Lo recostaron sobre un trineo improvisado con ramas y pieles. 2 de los más fuertes se turnarían para arrastrarlo, una tarea agotadora que prometía drenar sus últimas reservas de resistencia. Le dieron de mascar corteza de sauce, conocida por aliviar el dolor, y le frotaron las extremidades con grasa animal para intentar mantener la circulación en los dedos y pies. Vulnerables a la congelación, le hablaron en susurros, palabras de aliento, promesas de hogar y calor, aunque en el fondo el miedo atenazaba sus entrañas. Una herida así en este entorno a menudo significaba una sentencia de muerte lenta e inexorable. Finalmente, bajo el cielo ceniciento, emprendieron el camino. La dirección del viento, ahora constante y gélido desde el norte, les servía de brújula rudimentaria. Sabían que debían marchar hacia el sur, hacia las colinas protegidas donde se encontraba su cueva, su campamento invernal, pero la llanura, uniformemente blanca y sin rasgos distintivos bajo la nieve fresca, era engañosa. La visibilidad era pobre, a menudo reducida a solo unas pocas decenas de pasos por la nieve que levantaba el viento. Cada colina, cada cresta rocosa, que normalmente les serviría de punto de referencia, estaba oculta o disfrazada por el manto blanco. El avance era exasperantemente lento, los pies se hundían, la carga pesaba sobre los hombros, las espaldas encorvadas bajo el fardo congelado. Arrastrar el trineo del herido exigía un esfuerzo constante, los músculos quemando, el aliento formando nubes densas que el viento dispersaba al instante. Se movían en una formación apretada, una pequeña mancha de vida luchando contra la inmensidad inanimada. El más experimentado en orientación marchaba al frente, buscando señales sutiles en la dirección del viento, la pendiente del terreno apenas perceptible bajo la nieve, la formación de los cristales de hielo en las rocas expuestas. Detrás, los portadores de la carne avanzaban con paso pesado, al final protegiendo la retaguardia y vigilando cualquier señal de carroñeros atraídos por el rastro de sangre o el olor de la carne. Caminaban los guerreros menos cargados, sus lanzas listas. El silencio era abrumador, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus pesadas botas de piel, el jadeo dificultoso de los hombres y el gemido ocasional del herido. En este silencio, la mente se llenaba de pensamientos, miedo, arrepentimiento. La cara de los seres queridos en el campamento, la calidez del fuego, la comida caliente, la seguridad, la desesperación asomaba, un pozo helado en el estómago, pero la voluntad de vivir, el instinto primitivo de supervivencia, los empujaba hacia adelante. No podían permitirse ceder. La vida de todos dependía de que siguieran moviéndose. Pasaron horas que parecieron eternidades. El sol pálido ascendió lentamente y comenzó su descenso prematuro en el horizonte invernal. La llanura adquirió tonos gélidos de azul y violeta. El frío se intensificó con la caída de la luz. El herido empeoró. Sus gemidos se hicieron más frecuentes, su piel más pálida y sudorosa. Hablaba en sueños, palabras incoherentes sobre la caza y la tormenta. Sus compañeros le hablaban, intentando mantenerlo despierto, intentando mantenerlo aferrado a la realidad. Le daban sorbos de agua de hielo derretido, aunque sabían que lo que necesitaba era calor, descanso y, si fuera posible, la curación que solo los espíritus y las medicinas de la cueva podían proporcionar. Se vieron obligados a detenerse más a menudo. Cada parada era un riesgo. El frío se clavaba más profundamente en los huesos en cuanto dejaban de moverse, pero los portadores de la carne y los que arrastraban el trineo estaban al límite de sus fuerzas. Sus músculos temblaban, sus pulmones ardían. En una de estas paradas el herido se quedó quieto. Por un momento, un terror helado atenazó al grupo. Se inclinaron sobre él. Aún respiraba, apenas, pero su mirada estaba perdida, fija en un punto más allá del cielo cubierto. El líder le habló por su nombre, sacudiéndolo suavemente. Después de unos instantes interminables, sus ojos se enfocaron, reconociendo a sus compañeros. La llama de la vida parpadeaba débilmente, pero aún ardía. Retomaron la marcha. La necesidad ahora era desesperada. Debían encontrar refugio para pasar la noche. Buscaron con la mirada cualquier saliente rocoso, cualquier depresión en el terreno que pudiera ofrecer una mínima protección
contra el viento cortante. La llanura, sin embargo, parecía ofrecer solo una uniformidad desoladora. La esperanza menguaba con la luz. Justo cuando la oscuridad comenzaba a envolverlos por completo, uno de los exploradores que marchaba más adelante dio una señal. Había divisado algo, una masa oscura que rompía la monotonía blanca. Con renovada urgencia, dirigieron sus pasos hacia allí. Era una formación rocosa baja, apenas un montículo, pero con una pequeña cavidad en su base, protegida parcialmente del viento del norte por una pared de piedra. No era la gran cueva de su hogar, pero era un respiro. Se refugiaron en la cavidad. Era un espacio estrecho, apenas suficiente para que todos se acurrucaran hombro, con los paquetes de carne apilados en la entrada para bloquear parcialmente el viento. La prioridad era encender un fuego. Sacaron el yesquero y el pedernal, dedos entumecidos luchando por manejar las herramientas. Con cuidado, colocaron yesca seca y ramas pequeñas bajo un saliente. Después de varios intentos frustrados, una chispa prendió. La pequeña llama parpadeó tímidamente al principio, vulnerable al aire helado, pero la alimentaron con cuidado, añadiendo ramitas secas y luego trozos más grandes de madera que habían recogido antes de que la tormenta los atrapara por completo. El calor del fuego era una bendición inestimable, una caricia en sus rostros y manos helados. Se acurrucaron cerca, el humo picante llenando el pequeño refugio. Asaron pequeños trozos de carne para recuperar fuerzas. Comieron en silencio, cada bocado una victoria contra el hambre y el frío. El herido fue atendido de nuevo. Limpiaron su herida lo mejor que pudieron con nieve derretida calentada por el fuego. Le cambiaron los vendajes improvisados y le dieron más corteza de sauce. Su respiración era superficial, su fiebre alta. Se sentaron a su lado, observándolo, esperando, impotentes. La noche en el refugio rocoso fue una vigilia tensa. El viento aullaba afuera, un recordatorio constante de su precariedad. El frío se filtraba a través de las pieles. A pesar del fuego, se turnaron para mantener la llama viva, durmiendo a ratos cortos y agitados. La conciencia del herido fluctuaba. A veces parecía un poco más lúcido, otras veces caía en un estupor febril. La preocupación por él pesaba tanto como la carne que transportaban. Era uno de ellos, un miembro de la familia extendida de la banda, un compañero en la lucha por la vida. Con las primeras luces del alba, grises y débiles, evaluaron de nuevo la situación. El herido estaba peor. Estaba claro que no sobreviviría mucho más sin cuidados adecuados y un descanso prolongado, pero no podían quedarse. La comida era limitada, el refugio inadecuado y el riesgo de ser encontrados por grandes felinos o lobos hambrientos, atraídos por el olor de la carne, era real y creciente. Debían arriesgarse y seguir adelante. El camino de regreso en este segundo día fue un esfuerzo titánico impulsado por la pura fuerza de voluntad y la urgencia. La nieve seguía alta, aunque el viento amainó un poco, mejorando la visibilidad. Pudieron distinguir mejor los contornos distantes de las colinas familiares. Esa visión renovó un poco la esperanza, pero el cansancio era abrumador. Cada músculo dolía. Sus mentes estaban nubladas por la falta de sueño y la tensión constante. El herido empeoró a medida que avanzaban. Dejó de quejarse, lo cual paradójicamente alarmó más a sus compañeros. Su cuerpo se enfrió a pesar de las pieles. A media mañana, mientras arrastraban el trineo por una pendiente nevada, el hombre dio un último y tembloroso suspiro. Se detuvieron. El silencio se hizo aún más profundo, un vacío que absorbía el sonido. No hubo lamentos ruidosos, solo inclinaron sus cabezas, los rostros endurecidos por la pena y el frío. No podían permitirse el lujo de un funeral elaborado en este lugar desolado. Envolvieron cuidadosamente el cuerpo en pieles, lo colocaron sobre una cresta rocosa expuesta y lo cubrieron con piedras y nieve para protegerlo de los carroñeros, un adiós silencioso y respetuoso. La llanura gélida había reclamado uno de los suyos. Su memoria viviría en las historias. La pérdida los afectó profundamente, añadiendo un tinte de tristeza a su determinación, pero también, extrañamente, liberó una carga, permitiéndoles redistribuir el peso de la carne y acelerar un poco el paso. El camino hacia el hogar se convirtió en una marcha fúnebre, pero también en una carrera contra el tiempo, contra la naturaleza implacable que les había arrebatado un camarada. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de nieve, viento y agotamiento, comenzaron a reconocer señales más familiares, la forma distintiva de una colina lejana, la disposición de un grupo de árboles retorcidos por el viento, el olor a humo, apenas perceptible al principio, transportado por las corrientes de aire. Humo, eso significaba vida, significaba hogar. La emoción los recorrió, una mezcla de alivio y anticipación.
aumentaron el paso, a pesar de los músculos doloridos. A medida que se acercaban, pudieron distinguir las siluetas de las cuevas en la ladera de la colina. Vieron figuras moviéndose en la entrada, sus ojos entrenados buscando señales en la vasta llanura blanca. El momento del regreso fue silencioso y profundo. Los del campamento los vieron acercarse. No hubo gritos de bienvenida ruidosos, solo una quietud expectante. Las mujeres, los ancianos y los niños salieron al encuentro, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y temor. Cuando vieron a los cazadores, encorvados por el cansancio, cubiertos de nieve y suciedad, pero cargando los inmensos paquetes de carne, un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Pero también notaron la ausencia. Sus ojos buscaron al compañero herido. El líder no tuvo que decir nada. El número de hombres que regresaban hablaba por sí solo. Un lamento suave y contenido se elevó entre las mujeres. Algunas corrieron hacia adelante para abrazar a los que regresaban, mientras otras se quedaron quietas, las lágrimas congelándose en sus mejillas. Fue un reencuentro teñido de luto, una celebración de la vida y un lamento por la pérdida, todo al mismo tiempo. La llegada a la cueva fue el fin de la odisea física, pero el comienzo de un proceso diferente, la integración del éxito y el trauma. La carne de mamut era desatada de los trineos improvisados y arrastrada hacia la entrada de la cueva. Era una visión impresionante, un testimonio tangible de la audacia y la habilidad de los cazadores. Inmediatamente, las mujeres y los ancianos comenzaron la labor vital de procesar la carne. Era una tarea comunitaria, cada uno con un papel. Usaban cuchillos de sílex afilados para cortar los enormes trozos, separando la carne del hueso, raspando la grasa. Nada se desperdiciaba. La carne se cortaba en tiras finas para secar al aire y ahumarla sobre los fuegos para conservarla durante largos periodos. La grasa se derretía para usarla como alimento, combustible y para tratar las pieles. Los huesos se rompían para extraer el tuétano nutritivo y se guardarían para convertirlos en herramientas, agujas, arpones y adornos. La piel, una vez tratada, se convertiría en ropa, refugios y correas. Cada parte del mamut era un regalo precioso, una extensión de la vida de la banda. Mientras las tareas prácticas se llevaban a cabo, los cazadores descansaban junto al fuego central en la cueva. Lentamente, comenzaron a contar su historia. Hablaron de la llanura inmensa, de la nieve y el frío, de la paciencia requerida para seguir el rastro, de la emoción de la persecución, de la estrategia para inmovilizar a la bestia. Hablaron del peligro, de la fuerza temible del mamut, de los momentos de terror, y hablaron de la tormenta, de la noche en la llanura, del frío brutal, de la herida del compañero, de la pérdida. La narración no era solo un relato de hechos, sino una transmisión de conocimiento. Los jóvenes y los menos experimentados escuchaban con avidez, absorbiendo cada detalle. Aprendían sobre el comportamiento del mamut, sobre cómo leer las señales de la naturaleza, sobre la importancia de la cohesión del grupo, sobre la resiliencia necesaria para enfrentar la adversidad. Aprendían sobre el riesgo inherente a su existencia, sobre el costo que a veces cobraba la llanura helada. La historia del compañero perdido fue contada con solemnidad, su valentía, su contribución a la caza, su sufrimiento final. Se habló de él con respeto y tristeza. Su nombre sería recordado en las historias, su espíritu honrado en los rituales que seguirían. En esta sociedad de cazadores-recolectores, la memoria era un ancla, manteniendo vivos a los que se habían ido y transmitiendo las lecciones de sus vidas y muertes a las generaciones futuras. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo de trabajo y recuperación. Los cazadores se curaron sus magulladuras y heridas leves. El dolor emocional por la pérdida persistía, pero se fusionaba con la gratitud por la abundancia que la caza había traído. La cueva se llenó con el olor de la carne ahumada, el sonido de los cuchillos golpeando el hueso y el zumbido de la actividad comunal. La presencia de la carne de mamut, apilada, colgada para secar, significaba seguridad. Significaba que el hambre no acecharía a la banda en las próximas semanas o meses. Significaba que los niños tendrían suficiente para comer, que los ancianos estarían protegidos del frío por la fuerza del alimento. Significaba vida. La caza del mamut no era solo una actividad de subsistencia, era un evento central en la vida de estas bandas. Era un rito de paso para los jóvenes guerreros, una prueba de su coraje, habilidad y capacidad para trabajar en grupo. Era una afirmación de la fortaleza y la inteligencia de la banda, su capacidad para superar desafíos inmensos y obtener recursos
signos vitales en un entorno implacable. Era una fuente de prestigio y respeto para los cazadores exitosos, especialmente para el líder que había guiado la expedición. Las historias de la caza, enriquecidas con cada relato, se convirtieron en parte del acervo cultural de la banda. Se contaban alrededor del fuego por la noche a la luz parpadeante que proyectaba sombras danzantes en las paredes de la cueva. Con el tiempo, estas historias se adornarían, se convertirían en mitos que explicaban su lugar en el mundo, su relación con los grandes animales que compartían su dominio helado. Quizás se plasmarían en el arte rupestre de las cuevas, figuras audaces de mamuts y cazadores adornando las paredes, una galería de sus triunfos y luchas. La relación entre estos humanos y los mamuts era compleja. No era solo la del depredador y la presa. Había un profundo conocimiento, una especie de respeto forjado en la observación constante y la interacción peligrosa. Los cazadores estudiaban a los mamuts, aprendiendo sus rutas migratorias, sus hábitos de alimentación, su estructura social, sus puntos débiles. Sabían cuándo y dónde encontrarlos, cómo predecir sus movimientos. Era un conocimiento vital, transmitido de generación en generación, perfeccionado a través de la experiencia directa y a menudo brutal. La caza del mamut representaba la cúspide de la adaptación humana al entorno del Pleistoceno superior. Requería no solo fuerza física y habilidad con las armas, sino también una inteligencia social y estratégica excepcional. La capacidad de organizar un grupo grande para una tarea compleja y peligrosa, de coordinar movimientos, de anticipar el comportamiento de un animal colosal, de utilizar el conocimiento del terreno y del clima para su ventaja. Todo esto atestiguaba la sofisticación cognitiva de estos primeros humanos, ya fueran Homo sapiens, recién llegados, o los robustos neandertales que habían habitado el continente por mucho tiempo. El legado de estas cacerías épicas no se limitaba a la supervivencia inmediata, moldeó su cultura, fortaleció sus lazos sociales, estimuló la innovación en herramientas y estrategias. Las grandes cacerías de megafauna, con su inherente riesgo y recompensa, probablemente influyeron en la estructura social de las bandas, otorgando importancia a los líderes capaces y a la cooperación grupal. Fomentaron el desarrollo de técnicas de conservación de alimentos a gran escala, permitiendo a las bandas sobrevivir los largos y duros inviernos. El arte, la narración, el ritual, todo se entrelazaba con la experiencia de la caza. Las representaciones de mamuts en el arte rupestre no eran meras ilustraciones, eran invocaciones de poder, registros de la historia, lecciones para los jóvenes. Las historias contadas por el fuego no eran solo entretenimiento, eran la biblioteca viva de la banda, preservando el conocimiento vital y la memoria de los antepasados. Así, la vida continuaba en el corazón del invierno glacial, marcada por el ritmo de la naturaleza, por el eterno ciclo de búsqueda y supervivencia. La sombra del gigante, el mamut lanudo, se cernía sobre sus vidas, una fuente de peligro inmenso y, a la vez, la clave de su prosperidad. Los cazadores que habían regresado de la llanura blanca llevaban en sí las cicatrices, visibles e invisibles, de la noche más larga y el viaje de regreso. Eran diferentes, más sabios, quizás más cautelosos, pero también conscientes de su propia capacidad para superar la adversidad. Habían enfrentado el frío, la tormenta, la furia de la bestia y la desesperación de la pérdida, y habían regresado, llevando consigo el sustento que aseguraría la continuación de la vida para su gente. Su historia era una de resiliencia, de ingenio y de la fuerza indomable del espíritu humano frente a las fuerzas colosales de la era del hielo. Eran los herederos de un legado forjado en la nieve y la sangre, un legado que perduraría en las herramientas dejadas atrás, en los huesos tallados, en las pinturas rupestres y, sobre todo, en las historias que seguirían contándose, generación tras generación, bajo la inmensa bóveda estrellada del cielo glacial. La sombra del gigante era grande, pero la determinación del ser humano, en su lucha por la existencia en los confines helados del mundo, demostró ser mayor aún.